Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este evento de la industria de género y sus consecuencias para los hijos. Creo que es un tema que tiene mucho interés y además que preocupa a mucha gente. Me ha tocado el honor de presentar a los realmente participantes, a los que van a desglosar este tema. Pero quiero dejar claro una cosa, y es que este encuentro es un encuentro que, aunque hayan gente que digan lo contrario, no nace ni del ruido ni de la confrontación. Esto es un evento que es más profundo que eso. Es la necesidad de escuchar, de comprender y de dar voz a quienes llevan años defendiendo un principio tan básico y tan constitucional como la igualdad ante las leyes. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Muñoz, que es vicepresidente de ANAVID, y tenemos a Teo Zarca, que también pertenece a ANAVID y donde aclara muchas dudas a muchísima gente. Estas dos personas creo que han hecho una labor encomiable, sobre todo en el contexto del tema de la industria del género, y llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo intentando aclarar dudas y despejar también incógnitas. No vienen, tengo que decir que ellos no vienen aquí como meros o simples espectadores, vienen sencillamente a compartir con nosotros sus experiencias y, por supuesto, su conocimiento. Vienen como testigos directos de lo que ocurre cuando la justicia pierde el equilibrio y las instituciones que deberían proteger pueden llegar a causarnos muchísimo daño. Durante más de una década y media, ambos han estado implicados en movimientos que, en relación a la custodia compartida, en asociaciones de apoyo a víctimas de violencia doméstica de cualquier tipo, y en la defensa de algo que debería ser incuestionable, que es que toda persona merece el mismo trato ante los tribunales, sin distinción de ningún tipo. Jesús, desde su trabajo en la web malostratosfalsos.com, gracias por corregirme, Jesús, pues ha dado voz a miles de personas que se han encontrado con denuncias instrumentadas y procesos injustos en el ámbito familiar. Su labor no consiste en negar la violencia, sino en recordar que no puede haber víctimas de primera y de segunda. Y Teo, desde su grupo de Facebook, un espacio donde muestra la injusta asimetría legal por sexos en España, sobre todo en materia familiar. Una injusticia que se aleja del artículo 14 de nuestra Constitución, esa que proclama la igualdad ante la ley sin excepción. Ambos saben lo que es perder el tiempo, la presencia y el contacto directo con los hijos. Ambos han sentido en carne propia la dureza de procesos legales desproporcionados. Y aún así, aquí los tenemos. No se han rendido. Por eso están aquí con nosotros, porque su lucha no es individual, porque pedir justicia no es enfrentarse a nadie, es defender algo que es de todos. Así que no nos queda más que darle muchísimas gracias por tenerlos aquí, por compartir con nosotros vuestra experiencia, y voy a pasar la palabra a Jesús, que será el primer interveniente, y lo vamos a escuchar con atención para que, si posteriormente tenemos alguna duda, podemos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer. En primer lugar, quiero dar las gracias a Vox por hacer posible que esto se haga realidad. Y parece mentira que haya dado las gracias a un solo grupo político y que en libertad, en democracia, haya que hablar de esto como si fuésemos terroristas de Al-Qaeda. Les voy a
No milito en ningún partido político, no es un discurso político, pero indudablemente por deferencia y por respeto y por cercanía, porque siempre me han abierto las puertas, bueno, pues pongo el logotipo de Guadalajara, el anagrama de Vox Guadalajara, que son los que me han invitado, así que mil gracias. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy un friki, como pueden ver no puedo vender crecepelo, les estaría engañando. Lo que van a ver hoy difícilmente lo van a ver en cualquier medio de comunicación, de izquierdas o derecha, radio, prensa, asociaciones feministas y cuanto menos en el gobierno. No vengo a convencer a nadie de nada, ni que cambien de militancia, ni que se hagan menos o más feministas, pero sí quiero que enfrenten la realidad de lo que ustedes creen que saben con la realidad, con datos que les voy a mostrar. Yo me llamo, como bien ha dicho don Víctor, soy Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica. Tengo el gran honor de vicepresidirla desde el 2021, si no recuerdo mal, pero la página web del que soy autor en el 2011 no es una posa por casualidad, es un nombre políticamente incorrecto. ¿Por qué ese nombre? Porque mi delito como ciudadano, como padre, fue pedir la custodia compartida. Hombre, Jesús, pedir la custodia no es un delito. En este país, sí. Pedir la custodia de mi hijo me costó enfrentarme a 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Me quedé 13 años sin mi hijo, tuve una petición de prisión de 14 años y medio y mi madre, por intentar ver a su nieto con auto judicial, mi ex la pegó una paliza y llevó una placa y 8 tornillos en una de sus piernas. Eso es el precio que tuve que pagar por pedir la custodia de mis hijos, de mi hijo mayor. A ver si esto funciona. Vale. Bueno, me voy a presentar muy rápido porque lo que me interesa es que sepan por qué he venido ya aquí hoy. Esa es la página web donde tiene más de 900, casi 1000 vídeos, 250 entrevistas a diferentes personas. Pues he entrevistado a políticos, abogados, psicólogos, sobre todo muchísimas víctimas. He participado en numerosísimos programas de televisión, radio, prensa escrita. He participado en los grandes podcasts de todo este país. Muy bien, muy agradecido a todos y cada uno de los que me consiguieron dar voz, porque mi mensaje, creo, y de humildad, es muy potente, no porque yo sea más listo que nadie, sino porque voy a destrozar al feminismo en tan solo 35 minutos. Esto es una de las intervenciones que hice en la Comisión de Peticiones del Congreso del Parlamento Europeo, denunciando la ley del sí es sí por vulneración de derechos fundamentales y por la desprotección de las víctimas, porque gracias a la ley del sí es sí conocerán que se han rebajado las condenas a más de 1.300 agresores sexuales y se ha sacado de prisión a más de 125. He participado en la subcomisión de la renovación del Pacto de Estado de Violencia de Género, gracias a doña Carla Toscano y a Irene Presolo Montes en su época, y tuve un gran titular, entre otros muchos medios de comunicación, en Antena 3. Pasé a ser prácticamente un terrorista de Al-Qaeda. Para que nunca ninguna abuela tenga que dejar de ver a su nieto para poder protegerlo. Para que la luz de las que somos abuelas nunca se apague. Para que Dios nos ayude a todas las abuelas a luchar por nuestros nietos. Yo busco la verdad y solo la verdad, la igualdad entre hombres y mujeres. Para que recuperes el cariño de tu abuela. Como abuela, soy la barrera de protección de mis nietos. Para que todas las abuelas seamos iguales, tanto las paternas como las maternas. Para que se acabe el dolor de todas las abuelas. Las abuelas somos las mujeres olvidadas por el feminismo. Yo quiero dar todo mi apoyo a todas esas abuelas que se fueron sin poder despedirse de sus nietos. Es un vídeo que hicimos de promoción para Navid, porque nadie en democracia, en 20 años de ley integral de violencia de género, ha dado voz a madres, mujeres y abuelas. Cualquiera de nuestras madres, cualquiera de las abuelas de nuestros hijos, es algo que nuestros hijos van a echar de menos y es la desprotección más absoluta que tienen de estas mujeres que ningún feminismo ha protegido. Conseguimos llevarlas, igualmente gracias a Vox, a que mujeres con más de 50, 60 y 70 años, muchas han fallecido sin poder estar con sus nietos durante más de 4 o 5 años, por primera vez en democracia se escucha a mujeres sufriendo porque no pueden ver a sus nietos.
Hemos participado en numerosas ponencias por media España. Hoy estoy aquí en Guadalajara, para mí es un verdadero placer, desde el CEU, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Sabiote, pueblo socialista con 3 legislaturas. El propio alcalde me dio un premio porque desconocía todo lo que les voy a enseñar. En Segovia he participado en unas segundas jornadas en el Congreso, en el Parlamento Europeo, denunciando la administración de antipsicóticos a menores por parte de madres. He participado en las Cortes de Aragón anunciándoles y dándoles como regalo los beneficios de la custodia compartida. Y las últimas jornadas que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, el pasado 4 de septiembre, que sin quererlo me han hecho a Ganavid la mayor campaña de publicidad en vídeos de comunicación que nos hubiera costado alrededor de 100 millones de euros. Nos lo han hecho gratuitamente. Nos han puesto a parir, somos fascistas heteropatriarcales, porque lo que les voy a contar es muy grave. Bueno, la página web, diferentes temas que son muy instrumentales para el tema de conocimiento de las víctimas. He participado, en mi caso ha salido muy conocido, ha salido mi caso en varios libros, medios de comunicación. Bueno, sí. Vamos a lo mollar. Una de las frases que me enseñó un buen amigo mío, Vicente Pellicer, autor de uno de los mejores libros que he conocido. Feminismo es cáncer. Y aprendí esta frase de él. Puede ser dura, pero las personas que hayan pasado por esto me van a entender perfectamente. Y dije algo tan sutil como que un terrorista de ETA, juzgado en la Audiencia Nacional por delitos de sangre, tiene más garantías jurídicas que un padre que lucha en este país por la custodia compartida. Pues eso para Antena 3 fueron polémicas palabras y me tacharon de todo menos guapo. Bueno, hemos denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial cómo cada persona que interpone una denuncia para estos, con perdón, sinvergüenzas con toga, les llaman víctimas. Para mí una víctima es una persona que pone una denuncia y consigue una sentencia de condena sobre su presunto o maltratador. Estas personas dan la licitación de víctima a toda persona que ponga una denuncia. El 80% de las denuncias, no lo digo yo, el Consejo General del Poder Judicial, dicen que los hombres terminan siendo inocentes en el 80% de los casos. Bueno, hemos conseguido que la Comunidad de Madrid, junto al Ayuntamiento, que estaban acreditando a falsas víctimas de violencia de género, les hayan tenido que retirar las acreditaciones. Ya no se va a dar ninguno más porque Navid lo denunció. Ahí tiene la firma de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, a los que amenazamos con denuncias de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Donde está el subrayado rojo es porque ya no van a dar ni una acreditación más y dan la notificación al Ministerio de Igualdad. Y estas son algunas de las consecuencias por hacer lo que estoy haciendo aquí hoy. Dar veracidad a datos. Las feministas de Podemos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en el 2017 me pusieron contra la pared cogiéndome del cuello simplemente por dar voz a los beneficios de la custodia compartida. Vamos allá. ¿Qué es feminismo? Feminismo se basa en igualdad. ¿Quiénes son sus referentes? Quiero advertirles que no vengo a hacer daño a nadie, no vengo a ser soez, simplemente quiero que sepan que esto es lo que los medios ustedes nos enseñan, pero esto es de dominio público. El feminismo para mí es misandria, no es igualdad, y es un movimiento de odio contra el hombre y en favor de la pederastia. ¿Les choca? Bueno. Si la gente supiese que los padres de la ideología de género eran pedófilos, si la gente supiese que las primeras teóricas del feminismo radical eran defensoras de la pedofilia, y aquí te hablo de Simone de Beauvoir, la cual con Sartre abusaba de menores, te hablo de Kate Millett y te hablo de Shulamit Firestone, que además era una sujeta despreciaba a la familia como institución y que acabó sola y encontraron su cadáver días después ya podrido, pues te das un poco cuenta de la caterva de gente que formaron estas ideas. Shulamit Firestone, una de las referentes del feminismo del siglo XX, fue condenada por abuso infantil. No solamente ella, sino que, por ejemplo, a sus páginas 999 y 300 de su libro Dialéctica del Sexo, populariza y elimina el tabú de la pederastia. Porque dice que niños y mayores pueden tener sexo libre de manera consentida. Bueno, otro referente del feminismo, referente de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, fue condenada porque se acostaba con sus alumnos y además legalizaba la pederastia allá por donde pasaba. Fue condenada por prácticas poco comunes, haciéndolas con los menores. Simone de Beauvoir, un gran referente del feminismo. Fíjense si son referentes, por eso digo que el feminismo no es lo que les han contado, que este señor fue traído por el Partido Socialista cuando pasó el corralito en Argentina. Y se trajeron a este impresentable condenado por pederastia. Fíjense ustedes, les sonará el nombre de el que está abajo a la izquierda, Miguel Lorente. Pues este señor Miguel Lorente del Partido Socialista y delegado de gobierno de violencia de género daba una ponencia con dinero público en Pamplona con un señor que estaba ya siendo investigado en 2011 por abuso de menores, junto a la persona de la derecha, que es Ángela Alemani, de las mujeres juristas Temis, Luis Bonino, otro gran referente del feminismo, y el pederasta condenado Jorge Corsi. Esto es el feminismo.
La igualdad son referentes que a ustedes jamás no les han contado. Se basa en la igualdad. Gloria Steinem decía que el mundo perfecto es aquel en que las mujeres eran superiores a los hombres. Kay Miller populariza el conflicto del patriarcado y radicaliza el movimiento. Julie Bindel, cofundadora de la asociación, una muy conocida a nivel mundial, Justice for Women. Deberían existir campos de concentración para varones donde solamente sean utilizados para extraer el semen. Simone de Beauvoir, no se nace mujer. Y aquí, aunque yo les cuente estas cosas de manera gruesa, empezamos a ver el germen, la semilla de lo que hoy conocemos como ley de violencia de género, ley trans, ley del sí es sí. ¿Por qué? Porque Simone de Beauvoir ya hace casi 60 años empezó a decir que no se nace mujer, se llega a serlo, y que la mujer no es la hembra adulta del macho humano, es un constructo social. ¿Les suena esto, verdad? Robin Morgan, odiar a los hombres es un acto políticamente viable. Andrea Dworkin, quiero ver a los hombres golpeados como si fueran una pulpa ensangrentada. Catherine McKinnon, todo sexo, incluido el consensuado en pareja, es una agresión sexual a la mujer. ¿Les suena la ley del sí es sí? Catherine Cummings, incluso un gravísimo caso. En caso de denuncias falsas de abusos sexuales a los hombres se beneficiarán, ¿para qué? Replantearse su masculinidad, ley trans. Es decir, que si no estás conforme porque eres denunciado por ser hombre, cámbiate a ser mujer. Mary Daly, si va a sobrevivir la vida en este planeta, si debe de sobrevivir, solo hay una manera, la exterminación completa del ser humano, sobre todo del hombre. El hombre por naturaleza, Valerie Solanas, su libro Scum, que es un manifiesto en favor del feminismo radical y una copia literal, según dos catedráticos universitarios, es una copia literal del Mein Kampf de Hitler. Hay que cambiar mujeres y hombres por alemanes y judíos. El hombre por naturaleza es una sanguijuela, parásito emocional y, por tanto, no es apto éticamente para la mujer. El hombre es una mujer fallida, un aborto ambulante, una desgracia congénita. Esos son los referentes del feminismo. El feminismo es uno de esos procesos de ingeniería social que se empieza a inculcar. Y para mí, fíjate, porque para que tú hayas podido llegar a convencer a las mujeres de que cuidar de sus hijos es opresión, es una locura. O sea, que yo estaba convencida de eso, ¿eh? Yo estoy hablando por conocimiento de causa. Yo llegué voy a tener hijos, pero vamos, en cuanto pueda, le pago a alguien porque yo soy demasiado inteligente como para cambiar pañales. O sea, yo soy una mujer exitosa, soy la presidenta de la Asociación Española de Startups. ¿Qué te pasa? Cuando de verdad has oprimido a un colectivo como se oprimió a las mujeres, quitándoles derechos, no dejándoles trabajar, encerrándolas en casa, sufriendo maltrato de todo tipo, que eso es real, eso ha pasado. Ahí les dices, no, la solución está en que tú también trabajes. Esa es la solución. Tú para la fábrica también ahora. Tú para la fábrica. Claro, que te vas a liberar, que te vas a empoderar. Deja a tus hijos, hombre, que te los cuide una niñera o mándalos a una guardería. Tú, lo guay, y aquí viene la perversión más absoluta, es que te sientes invisible. Sientes que no vales para nada. Claro, porque es que tú también puedes hacer las cosas que hacen los hombres y acabas de colocar la masculinidad en el deseable cultural. Le acabas de decir a la mujer que para ser válida tiene que llevar a Americana y irse a una oficina a trabajar, porque lo que ella hace es una mierda. Y mientras que lo siga haciendo, no se va a sentir libre ni empoderada. Y ya, te cargaste la feminidad. Se acabó la feminidad. Eso es lo que ha hecho el feminismo por las mujeres. Reventar la feminidad y convertirla en un estado, con todo mi respeto, en un estado terrorista. Van a ver por qué. Porque hemos llegado a un país donde se vulneran derechos fundamentales, no lo digo yo, lo dice la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional, lo dicen las conclusiones del informe del anteproyecto de la ley del Consejo General del Poder Judicial, y porque se niega en este país democrático que las mujeres sean violentas, son todas seres de luz, y con todo mi respeto a las que están aquí presentes, porque como seres humanos tienen hormonas, y las hormonas desatan a personas bellísimas y lo peor del ser humano. Bueno, pues igualdad. Gracias al Consejo de Ministros de este supergobierno, va a liberalizar una ley donde solamente los hombres puedan ser castigados por agredir o supuestamente abusar en lo físico contra los niños. Bueno, curiosamente se va a imponer más pena a los padres que a las madres por los delitos. No se va a juzgar el delito, se va a juzgar el sexo del presunto agresor. Lo que pasa es que uno se tropieza con la tozuda realidad. Una de las periodistas más prestigiosas en el estudio de filicidios en este país, ya lo dijo también dos abogadas y criminólogas que saldrán a continuación, tanto Beatriz Vicente como Paz Velasco, nos han hecho estudios criminológicos en los que se han revelado, tanto en el INE como en el Ministerio del Interior, que el 70% de los filicidios son a manos de madres.
No solamente los filicidios, sino que todo el mundo ha escuchado no lo que es el síndrome, sino la alienación parental. ¿Por qué? Porque hemos pasado en un país donde se supone que existía una igualdad jurídica y hemos pasado de una media de 330 secuestros internacionales de menores a más de 1000, gracias a el feminismo de Juana está en mi casa. ¿Cuántas mujeres decían hace no mucho? Juana está en mi casa, yo sí te creo hermana. Yo sí te creo hermana es que colaboras con un delito de sustracción de menores, pero son los hijos de otro. Cuando sean tus hijos, tus hermanos o tus nietos, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, pues tenemos la gran revelación de que Juana Rivas fue condenada, está siendo procesada por sustracción de menores y va a cumplir ahora la pena por la que fue indultada más la actual. Es posible que Juana Rivas no pueda salir de prisión en los siguientes 5 años. Pero no solamente lo digo yo, sino que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que es un ente público con bastante prestigio, dice que han aumentado un 59% las sustracciones de menores respecto del 2021. Ya estamos en más de 1000. Pero no es que se lo diga yo, sino que diferentes magistrados y jueces dicen que lo que está sucediendo en España con la sustracción de menores es sumamente alarmante, hasta el punto de que el informe de la Haya en relación a la sustracción de menores nos cataloga en España a nivel internacional, somos el 34% a nivel internacional de las sustracciones de menores, el 92% de las sustracciones son a manos de madres. Pequeño crecí escuchando un cuento, y ese cuento decía así: los padres se van a por tabaco y nunca vuelven. Yo crecí pensando que mi padre era el único raro que intentaba verme a pesar de que no lo dejaran. Pero con el paso del tiempo he ido conociendo casos, escuchando historias y me he dado cuenta que hay muchos padres como el mío que quieren ver a sus hijos y no pueden, y muchísimas madres como la mía a las que les importa una mierda la salud mental de sus hijos. Así que me pregunto, ¿cuántos niños estarán creciendo hoy creyendo esa mentira? ¿Y cuántos hijos e hijas de mi edad la habrán creído? ¿Cuántos hombres estarán pasando el ocaso de sus vidas solos porque a una madre protectora se le ocurriese contarle a su hijo esa maravillosa historia? Esto es para haceroslo mirar, mamás protectoras. Madres protectoras es lo que nos han vendido. Medios de izquierdas y medios de derechas. No es Anavid ni Jesús Muñoz. Los filicidios están cometidos al 70% por las madres. ¿Pero qué escuchan ustedes constantemente en los medios de comunicación? Que los padres somos malos. Bueno, vamos a ver, 22 madres y madrastas asesinas en este país. Uno de los casos más sangrantes y el mucho lo más cercano que hemos tenido en Anavid es el caso de Olivia. Un papá denunciado en 23 ocasiones por violencia de género, gana todos los procesos judiciales y cuando consigue por fin que la justicia le pase un poquito de riego por la cabeza, le dan la guardia y custodia exclusiva al padre. La madre, ser de luz, le mete una caja de diazepam en el estómago y le para el corazón a su hija de 6 años, el mismo día que, adiós Olivia, le entrega la custodia exclusiva al padre. Eso es el feminismo que tenemos en este país. Hasta el punto de que los homicidios, según el Ministerio de Interior, está basado en informes como Bánamo, CAUPI, CAR, infinidad de estudios, nos dicen que el 37% de las sustracciones de menores son por padres o padrastros. Es decir, si dividimos en la mitad, estamos hablando entre el 15 y el 17% de sustracciones por parte de padres y la otra mitad por madres, por padrastros, frente al 67-68% de madres. Es abrumador, pero al Ministerio de Igualdad eso no le importa, porque a quien hay que hacer daño para la violencia vicaria es el único ser humano en la faz de la tierra que, con perdón, es el hombre, es el único capaz de maltratar a la madre a través de sus hijos, porque las madres no cometen ni asesinatos, ni maltrato, ni alienan a los menores. Bueno, ¿se ha generado un feminismo en los menores? Pues lo que tenemos, no lo dice Anavid, vuelvo a repetir, el plural de izquierdas. Aumentan un 47% los trastornos mentales de salud mental en los niños. El 95% de los pediatras de este país están muy preocupadas con lo que sucede en las consultas con esos niños. El 60% de los menores en la Comunidad de Madrid ya están diagnosticados en salud mental. Expertos en Málaga, en Navarra, infinidad de sitios. Feministas y políticos promovieron, gracias a la igualdad del feminismo, un negocio económico con sangre, dolor y lágrimas que ha costado la vida de muchas personas. Esta flamante señora socialista, que vive del partido, se le planteó un dilema al PSOE en el 2004. Cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida. Y optamos por salvar vidas. Es decir, vamos a intentar salvar a 50 mujeres asesinadas al año, pero saltamos por los aires los derechos principales y inalienables de 23 millones de hombres. No es que lo diga yo, sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional. ¿Por qué se da esta sentencia? Porque
187 magistrados fueron muy valientes y decidieron poner sendos recursos de inconstitucionalidad contra una ley, la 1/2004, que vulneraba derechos fundamentales de los españoles. Y esta sentencia, en la que 5 pioneros, 5 magistrados, en contra del criterio de 7, más el presidente, que cometieron prevaricación continuada, este señor, que es Jorge Rodríguez Zapata, en su voto particular, parte séptima, se lo pongo en grande, dice: expreso por último mi deseo de que esta sentencia no marque en nuestro ordenamiento jurídico el cumplimiento del sueño de Metzger. Metzger era el jurista que tienen ustedes a la izquierda, asesor de Hitler, y su principal objetivo de este superasesor jurídico era, en 1935, definió como actividades ilícitas todas las acciones contra la ideología nacionalsocialista alemana. Es decir, toda persona que opinara que un alemán era un abusador porque mataba o asesinaba a un judío, había que ir contra él con el derecho penal. A ese señor es al que se refería en la sentencia del Tribunal Constitucional un magistrado del Tribunal del siglo XXI. Y, hombre, es curioso que nos diga un magistrado advirtiendo a la sociedad: cuidado, que esto era el sueño de Metzger. 2 derechos penales, uno para mujeres y otro para hombres. No se juzga el delito, se juzga el sexo del presunto agresor. No solamente eso, sino que tienen ustedes el enlace, la URL, el informe o anteproyecto de la ley que les hablé antes del Consejo General del Poder Judicial. Conclusiones, páginas 92 y 93. Que esos delitos se basen tan solo en que el agresor sea hombre y, presumiéndose la ley de intencionalidad, lleva el derecho penal de autor. Y el derecho penal de autor es el que utilizaban los alemanes contra los judíos, ¿vale? Carece de justificación crear una categoría de juzgados especiales para un grupo determinado de personas, porque si no se puede crear, en base al artículo 14 de la Constitución, juzgados para negros, para gitanos, para niños, para personas con síndrome de Down, no puedes hacerlo ni para rubias, ni para negros, ni para hombres. Por tanto, esta ley es anticonstitucional. Bueno, tan inconstitucional es que ha desarrollado, como saben ustedes, muchísima legislación desde el año 2004, hasta el punto de que hay una página web que se llama Diferencias Legales Hombres Mujeres Hispana.lau.blog, que recoge ya a día de hoy, hasta el mes pasado, 513 diferencias jurídico-legales, diferencias de supremacía racial de mujeres frente a hombres. No se ve aquí, pero abajo a la izquierda pone un enlace del BOE y aquí pone uno del SEPE. Todos los enlaces de las 513 diferencias jurídicas vienen precedidas de sus URLs para que la gente pueda entrar. Entonces, si meten ustedes esa página web, se van a asombrar y mucho. ¿Vivimos un patriarcado? Pues miren, seguimos con un 90% aproximadamente de muertes en el trabajo por parte de hombres y el 80% de las personas que viven sin hogar siguen siendo hombres. Vivimos un techo, como dicen, un techo de cristal, discriminación salarial, pero miren ustedes, curiosamente, las titulaciones superiores, que son esas, pues quien más tiene titulaciones superiores en este país son el 42% son mujeres y el 36% son hombres. Pero es que además quien más abandona los estudios, gracias al feminismo, son los hombres, y quien más aprovecha los estudios y más sigue la carrera universitaria, por eso tienen mejores cualificaciones, son las mujeres. Bueno, PP y PSOE, y repito, no es una ponencia política. Yo digo lo que se ha hecho con 2 grupos de gobierno durante los últimos 20 años, pero han inducido a más de 43.000 hombres a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de poder participar en nuestras reuniones en las que había muchos papás y asistió Julio Fuentes, secretario de Estado de Justicia del señor ministro Catalá. Pues en esa reunión se nos dijo que ese señor y el Partido Popular conocían ya por fuentes externas que no nos quiso dar, que ellos ya sabían que las cifras de suicidio de una media de 3.000 hombres al año, 3.000 al año, el 72% eran por hombres que estaban siendo inducidos porque se les quitaba su casa, sus hijos, su vida y prácticamente se les dejaba en la separación y la indigencia económica. Ahora súmenle 3 millones de denuncias en los últimos 20 años. Que te estigmaticen, que te señalen, que te priven de libertad, que te quiten tus hijos y que encima te pongan la bala de plata con tu hija de 3 años que dicen además, si no te ha valido suficiente la denuncia de violencia de género, te denuncian por abusos sexuales. En Postirón, el señor que está abajo, que me ha dado su permiso para poner su foto, Víctor Bravo, otro papá que felizmente vive con sus hijas. En una reunión posterior en Génova, Víctor Bravo le pregunta: oye Javier, ¿cómo es posible que no se haga esto público? Hay que hacer una política para prevenir los suicidios. Contestación de este superdemócrata del PP: no queremos hacer el efecto llamada, pero todos los días ustedes tienen publicidad institucional sobre la violencia machista en todos los telediarios, ¿verdad? En los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay mucha calderita. Hasta tal punto es la situación tan grave en España que se han quitado la vida desde el año 2004 43.000 hombres frente a 1.000, y no quiero banalizar de cifras, pero la vida es vida.
Me da igual, blanco, negro, amarillo, blanco, transexual, hombre, mujer, me da igual, vida es vida. ¿Y por qué valen más 50 mujeres asesinadas y 43.200 hombres que han luchado por sobrevivir a denuncias de violencia de género son menos importantes? Bueno, pues ha tenido que advertirnos gravemente un señor como John Davis, abogado y fiscalista internacional, fiscal internacional, y llega a decir en sus estudios que las denuncias falsas por violencia inducen al suicidio a muchos hombres, produciendo un considerable número de muertos debido a la violencia doméstica, porque en ningún país del mundo existe una legislación de género. Mueren más hombres que mujeres, ya que las mujeres utilizan la ley de manera espuria contra maridos y exmaridos. Por tanto, no lo dice Navid. Diferencia de suicidios, los azules son los hombres, las marrones son las mujeres, y las cifras de violencia de mujeres asesinadas, año tras año, son la línea verde. ¿Por qué tanta importancia a las verdes y no al resto? Porque hay una industria terrorista. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de Jesús, es mentira, eres un fascista, porque lo de las denuncias falsas no se subvencionan? Pues miren ustedes, o el BOE comete falsedad documental, porque si quieren ustedes cojan su móvil, metan en Google ahora mismo y pongan BOE 8 de septiembre del 2005 y ponen espacio 30.453 y les saldrá ese PDF. No sé si se verá bien, pero bueno, ahí pone, se darán 10 millones de euros, que es calderilla en función del número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas, que se declaren. Y 3, relación de mujeres extranjeras en función de la relación femenina total. Blanco y en botella. El BOE. Junta Andalucía, 2012-2014. El estudio sale en el 2014-2016, 3 años. La Junta Andalucía gasta igual, meten ustedes eso en internet y le va a llevar a esa URL que es de la Junta Andalucía. 66.485 millones de euros en 3 años para igualdad y protección de mujeres, pero siguen muriendo el mismo número de víctimas. ¿Dónde va el dinero? Pues miren ustedes, estimación de costes de la Unión Europea. Fuente, el informe de Bruselas, a su página 144, les he traído varios, no todos. 2012, 24.000 millones de euros, es decir, 24 billones con B de burro. El mismo informe de 2019, 18.300 millones de euros. URL, que no me invento nada, que aquí no hay ningún tipo de fascismo, se llaman datos. Como me enseñó mi amigo el murciano encabronado, dato mata relato. Y este es la portada y contraportada de anuncio de la Unión Europea de todos los países que forman la UE, y nos viene a decir que este documento lo pueden encontrar en la base de datos de Almería, donde tiene el centro de documentación de la Unión Europea. Ahí tienen ustedes la URL y nos dice Bruselas que cada año se gastan 366.000 millones de euros en proteger mujeres. Oiga, ¿dónde está el dinero? Dividiendo entre 27 países de la Unión me da 15.000 millones. Si divido entre 50 mujeres de media me da que cada víctima nos cuesta 270 millones. Aunque nadie sepa de seguridad, por el amor de Dios, con 270 millones le puedo montar un sistema de seguridad como el que lleva el señor Pedro Sánchez. ¿Por qué mueren? Fácil. ¿Porque son asesinadas por los maltratadores? Porque para mí es igual de asesino una mujer que utiliza de forma espuria la ley y le roba los recursos a una víctima que termina siendo asesinada como el maltratador que acaba con la vida. ¿O hay una industria del feminismo que se aprovecha de las mujeres o es el supuesto patriarcado? Pues saquen sus conclusiones. Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, brazo político feminista del PSOE. Aquí tienen ustedes el organigrama del PSOE, no es mío, es del Diario Actual, se hizo un estudio en el 2016, se lo recomiendo porque es muy bueno, y se llama Así es la red de grupos vinculados al PSOE que saca provecho. La primera de la izquierda fue la asociación feminista que con dinero público me interpuso todos los procesos judiciales contra mí. Depende de la subvención de la Fundación Mujeres, pero es que casualmente todos los grupos feministas del PSOE se intercambian entre ellos los roles para dar subvenciones a todas sus colegas. ¿Dónde está el dinero de la Junta de Andalucía? 66.485 millones de euros. ¿A las víctimas que les llegan? Eso, el 3%. ¿Realmente interesa salvar la vida de mujeres? Bueno, el dinero presupuestado cada año de las víctimas de violencia de género se gastan en temas del orgullo gay, festivales para hacer perreo, talleres de hornazos, guías de transexualidad, 30 ayuntamientos del PP denunciados por la malversación del dinero de las mujeres víctimas de la violencia machista.
talleres para montar en bici, churros, clases de sexualidad hasta el 8M, hasta el punto de que las mujeres víctimas de violencia de género hay que darles clases de masturbación. Pero de verdad, ¿a alguien no se le cae la cara de vergüenza? Nos gastamos 8,4 millones de euros en hacer un feminismo progresista. Pero es que además metemos y enchufamos a la directora de La Mujer y a su pareja mujer, a dos, con todo mi respeto, lesbianas, a dar contratos a dedo en la institución del Ministerio de la Mujer, a dar dinero a dedo a sus amigas feministas, que es de las víctimas que terminan siendo asesinadas. Pero es que además nos gastamos dinero público en saber si el raso oprime a las mujeres, en hacer homenajes a las vaginas, en saber si el soterramiento de la M30 tiene perspectiva de género. Pero realmente eso salva vidas. 650.000 euros en campañas institucionales para la protección de mujeres. Aún así, con lo que les he contado y les he traído pequeños extractos, estamos hablando de más de 200 billones de euros gastados en España desde el año 2004. Siguen muriendo las mismas víctimas. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no se salva vidas? Porque no interesa. ¿Somos tan malos los españoles? Vamos a verlo. Diferentes medios de comunicación dicen ya desde hace más de 4 años que el 50% de las mujeres víctimas de violencia machista son a manos de extranjeros. Esto es un libro que me han regalado la semana pasada en una ponencia que hice en Badajoz. El escritor es lo de menos, Joaquín Delgado. Vale. El prologuista es Manuela Carmena. ¿Por qué les traigo esto? Porque me llama poderosamente la atención que el Servicio de Atención a Víctimas de Madrid, según dicho servicio, los ataques a las mujeres marroquíes por sus maridos destacan por 2 elementos. En primer lugar, por su gran violencia y ensañamiento. Y por otra parte, porque ante la menor sospecha de denuncia o tramitación de la separación, se avisa a la familia en el país de origen para que se proceda a solicitar el repudio social de la familia. Yo recuerdo, este libro es del año 2000. Yo recuerdo a Manuela Carmena decir: mis niños, venid, welcome to refugees. Sabiendo esto, y en su primera página del prólogo, Manuela Carmena dice: este es un libro, este es un buen libro. Poniendo eso, y los que decimos que la violencia, el 50% de la violencia machista está cometido por el 14% de la población extranjera, somos terroristas de Al-Qaeda. Bueno, pues miren ustedes, las agresiones sexuales con penetración, si ven aquí abajo, no es a Navid, es de 4. El 32% de las agresiones sexuales en este país se cometen en Cataluña. Y no es casualidad que el Diario de Sevilla diga que donde más mezquitas musulmanas hay es en Cataluña. Y no es casualidad que haciendo una homologación con Francia hemos pasado, por ejemplo, de cada 10 personas nacionales francesas, uno era extranjero, ahora tienen un problema y ahora de cada 4 el 25% son extranjeros, el 52% de las violaciones en la calle son cometidas por extranjeros, el 24% de los presos de las violaciones que se cometen en prisión son cometidas por extranjeros. En fin, le podríamos dar 50.000 datos. Aquí en España, el 53% de los asesinatos están cometidos por extranjeros. Repito, el 13% de la población. Diferentes medios. El 91% de las agresiones sexuales en Cataluña, según la Dirección General de la Generalitat en tema de justicia y orden público, sacan esto. Medios de izquierdas y de derechas. El 91%, pero siguen castigando con la ley del sí es sí, la ley de violencia de género, diferentes medios de comunicación que sacan titulares que no pasan a las grandes pantallas, no abren telediarios. De hecho, hemos tenido la manada del 2015-2016, conocíamos la vida, obra y milagros de cada uno de ellos porque eran militares españoles o guardias civiles, y de la manada que han soltado hace 4 días, que eran magrebíes, no se sabe ni el color de pelo que tienen. Bueno, esto no es una charla contra nadie, simplemente quiero que sepan la realidad. ¿Se ríe el feminismo del dinero, de las mujeres con dinero público? Bueno, pues las mujeres, gracias al feminismo de los últimos 5 años especialmente, han bajado el ranking de seguridad y protección y hemos pasado del puesto número 5 al 22, según el mismo estudio del que presumía Pedro Sánchez, que era la Universidad de Georgetown. Ahí tienen ustedes, estábamos en el puesto 5 y hemos decaído al 27. Más de la mitad de los españoles, gracias a este feminismo, creen que se ha pasado de frenada, que a los hombres se nos juzga con derecho penal de autor, hasta el punto que el 72% de los jóvenes ya temen ser denunciados por violencia de género o abusos sexuales. Eso es un gran problema. Hasta el punto de que las mujeres denuncian que sí, que denunciemos, que la violencia machista, ante la primera situación de maltrato, tolerancia cero, pero nos quedamos solas, nos matan y no les importamos un bledo a nadie. ¿Pero por qué? No le importan a nadie, pero ni las muertas por violencia de género, ni las mujeres en realidad. Por eso les hablo de que el feminismo es un engaño. Cuando una mujer tiene la desgracia de tener un cáncer, nos encontramos con que
La Asociación contra el Cáncer gasta el dinero en comprar obras de arte. Nos encontramos con que el diario público denuncia que todos los días mueren, por falta de medios de la ley de dependencia, 90 personas. 90 por 365 son 32.000 personas al año. Si dividimos entre dos, hombres y mujeres, 16.000 mujeres mueren al año abandonadas sin recursos públicos de la ley de dependencia. ¿Pero importan? 50. 6.600 mujeres mueren por cáncer metastásico de mama, pero importan 50. Y en vez de comprar un medicamento que cura el 85% de los cánceres de esas 6.600 mujeres, Médica y Madre dice que es un medicamento muy caro y no lo financia, mientras que 16 países de la Unión Europea sí lo están financiando. Es mejor financiar el feminismo. Hasta el punto de que protegen tampoco a las mujeres que compramos las pulseras telemáticas en AliExpress y por ahorrarnos 200 euros creamos una asimetría penal, metemos el miedo a la sociedad. Había quejas y quejas de jueces especializados en materia de género. Esta fotografía me la hizo llegar un buen amigo desde el sur de España. Ese es su dispositivo, el nuevo de AliExpress, y ese es el dispositivo que tiene que estar conectado. Juntos, ya un fallo de señal. ¿Saben lo que significa eso? Hombre, eso significa que ese señor tiene ya vigente una orden de protección, ya tiene vigente, aparte de la orden de protección, un quebrantamiento de orden de alejamiento, porque no importa que sea verdad o mentira, lo que importa es que el sistema ha dado fallo. ¿Ustedes imaginan que si este hombre es un terrorista de Al-Qaeda y el sistema da fallo, cómo protegen a las mujeres? ¿Con una pulsera de AliExpress? ¿De lo que no se habla no existe? Pues esa es la realidad del Ministerio de Igualdad. 2022, 23 y 24 y 25 más o menos es lo mismo. Para el Ministerio de Igualdad lo que existe es lo de la derecha. 4 niñas asesinadas. Para Navid y medios de comunicación, 14. Para ellas, 50. Para nosotros, 77. Los hombres somos inmortales, pero hemos sido asesinados 22. Lo mismo 2023, 2024 y 2025. Varían las cifras, pero es llamativo. ¿Saben por qué? Porque las cifras de la derecha, la más llamativa es la del año pasado, que murieron 35, solamente contabilizan 4, porque son niños asesinados por sus padres varones. Y los de la izquierda, o por otros abuelos, por los abuelos, por algún hermano, o la gran mayoría por sus madres. Y entonces uno se pregunta, joder, si yo pago impuestos, tenemos un ministerio de igualdad financiado con el dinero de sus impuestos, ¿por qué no se contabilizan los asesinatos de todos los niños? Fácil. Pablo Cambronero, diputado hace 2 años, en 2022, presenta esta queja formal y pregunta a la Dirección General de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Y dice, ¿por qué el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno, contabiliza con precisión los crímenes cometidos por padres y no comenta ni registra los suicidios cometidos por madres? Contestación de las superfeministas de Igualdad. Perdón, que se me ha ido. El Ministerio de Igualdad dice que no es el organismo responsable de recoger todos los datos de los filicidios, solo aquellos que entran dentro del ámbito de su competencia. ¿Cuál es? Los de los padres varones. ¿Pagan ustedes un Ministerio de Igualdad? Víctimas mortales. 50 mujeres asesinadas. El logotipo de todos los días en los medios de comunicación. Pero bueno, tienen ustedes informes laborales, informes de ELA, informes de accidentes de trabajo, incidencia en suicidios. Bueno, pues tenemos que, por ejemplo, las mujeres asesinadas suponen, en función del ratio de población femenina en España, el 0,00002% de la población. Pero los hombres asesinados en España triplicamos las cifras de homicidios de mujeres. La media de homicidios en España de hombres son 270. Mueren personas ahogadas 422. Mueren por accidentes de tractor 1.000 al año. Ley de dependencia, 16.000 mujeres. Accidentes laborales, 711. ELA, una ley ELA que mueren 1.000 personas y no pasa nada. El ELA, por desgracia, no se puede curar, pero sí se les puede dar una vida digna. Es mejor contabilizar el feminismo, que nos da mucho. Suicidio de mujeres. En tan solo un año se suicida prácticamente el 100% o el 95% de las mujeres que mueren asesinadas por violencia machista en 20 años. ¿No se empiezan a preguntar qué conlleva todo esto? Miren ustedes, la mitad de las muertes por violencia son a manos de asesinos machistas. Los homicidios también son machistas. ¿Por qué? Porque también son asesinados los hombres por otros hombres. ¿Eso es violencia de género? Las cifras macro: 2023, 111 mujeres asesinadas, hombres 220, 121, 204, 97, 193, 119, 205, y así podríamos seguir. ¿Por qué los homicidios de hombres no son importantes? Resumiendo, muertes. Nosotros, los hombres, tenemos 5,4 veces más probabilidades de morir
asesinados que una mujer. Pero una mujer tiene 8 veces más probabilidades de morir ahogada que asesinada por violencia de género. Al igual que 14 veces más de morir en un accidente de tráfico, 20 veces más probabilidad de morir por ELA, 20 veces más de morir por gripe, 400 veces más de morir abandonada por la ley de dependencia. Por resumir, 2.200 veces más probabilidad de morir de cualquier tipo de cáncer que morir por violencia machista. Y aunque suene feo, 2.000 veces más de poder ejercer la prostitución. ¿Por qué? Porque la agencia EFE nos ha dicho este dato que me parece estrambótico. Han crecido en España hasta las 3,2 millones de mujeres que ejercen la prostitución libre en un portal como el OnlyFans. Pero es que a nivel internacional han crecido a 239 millones. Por tanto, es más fácil que una mujer se publicite en OnlyFans a que sea víctima de violencia machista. ¿Solo el 0,01% de las denuncias falsas? Eso lo escuchamos todos los días en los medios. ¿Por qué? Porque interesa vender el relato. La realidad, yo les reto a cualquiera de ustedes que me digan ahora mismo si saben de dónde sale el famoso 0,01. ¿Alguno lo sabe? Tú no, que tú ya te lo sabes. Bien, salen de ese estudio de la aplicación de la ley integral de violencia de género en las audiencias provinciales, el único informe que se ha hecho en el KIN 2015. Se hacen estudios 2012, 13 y 14 y el estudio final se hace en el 2015. ¿Por qué? Porque para ellos, estos iluminados, que se hace a través del Servicio de Estadística Judicial, se cogen los años 2012-2014, se cogen 500 sentencias como porcentaje representativo. Si cogemos, por ejemplo, a Iván y a mí, ¿somos lo suficientemente representativos de todo lo que están aquí? No, ¿verdad? Al menos, que menos con 25%. Bueno, pues de 380.012 denuncias, 380.112 cogen 500 sentencias. De esas sentencias, 300 eran apelaciones y 200 causas graves. Eso que ven en pantalla no está escrito por Word, ¿eh? Esos son pantallazos del propio documento de ese. Todo se lo voy a dar luego para que ustedes se lo lleven a casa. 300 casos graves, apelaciones y 200 casos graves de las audiencias provinciales. De esas 500, de las 200 de causas graves de audiencias provinciales, 47 terminan en libre absolución. Y de esas 37, los magistrados en sentencia dejan reflejado que presentan serios indicios de falsedad. Ni una sola se persiguió ni se dedujo testimonio por simulación de delito, denuncia falsa o estafa procesal. Por tanto, la prevaricación de los magistrados que no persiguen los delitos a los que están obligados por ley hacen que el 0,01% no ingrese jamás, no van a aumentar. ¿Por qué? Porque no interesa, porque se llevan miles de millones de euros. Ese es el 0,01. Ese es el estudio que les decía, se coge entre esos 2 años, 2012-2014, el número total de denuncias, el número total de inocentes y el número total de condenados. Y de estos de aquí es de donde cogen 500 sentencias. Mi pregunta, yo soy muy tonto, se me cae la baba. Oiga, si usted quiere demostrar que yo soy un fascista patriarcal y miento, ¿por qué no cogen ustedes las 500 de estas? No hay más preguntas, señoría. Vamos a ir terminando. Fiscalía, no Anaviz, no este fascista que les habla. Fiscalía no persigue las denuncias por violencia de género. Esta revista Confilegal es una de las más prestigiosas a nivel jurídico por parte de abogados y magistrados. Escriben muchos magistrados y abogados en ella, fiscales. Y ya te dicen que muchos expertos hablan de que no se persiguen las denuncias falsas. Porque ¿para qué se van a perseguir si son el 0,01, no? Pues miren ustedes, vamos a hacer un ejercicio que es muy fácil. Las azules son las denuncias. Las ocres o naranjas son las personas que han terminado siendo inocentes y las grises son las personas que han sido condenadas, ¿vale? ¿De dónde saca el calvito este las cifras? Ahora se lo enseño. Fíjese en los gráficos de denuncias por violencia de género, adaptaciones de orden de protección en función de la nacionalidad. Los españolitos somos los más oscuros, estos. El resto de órdenes de alejamiento son de personas extranjeras. ¿No les llama la atención que son el 13% de la población? Bien. El equivalente a esas denuncias significa que todos los días a estas horas llevamos aproximadamente unos 500-545 hombres detenidos en los calabozos de toda España. El equivalente a los autobuses del Madrid, el Barcelona, el Real Betis. 11 autobuses diarios llenos de hombres que van a ser juzgados, de los que 9, 3, 6, 9, terminan con resoluciones judiciales de archivo, sobreseimiento, libre absolución. Por tanto, inocentes. Pero se les juzga, se les priva. ¿De dónde saca el calvo estos datos? Del Poder Judicial. Ahí tienen ustedes la URL del Poder Judicial, ahí pone datos. Pinchan ustedes aquí el año que ustedes quieran y a la derecha el periodo, el anual. Aquí pinchan, se pondrán azul y descargarán el boletín. Y se cargan el boletín y a la página 5 de cada informe vendrá esto. Esta es del 2023, si no recuerdo más.
182.065 denuncias, 199.282. Vamos a ver si he mentido. ...182.065, 199.282. Y entonces, las condenas, pues tenemos ahí, si no recuerdo mal, 44.218 y 48.525. Bueno, pues a la página 5 tenemos el total de denuncias y a la página 34 el número total de condenas. Pregunta, ¿por qué estos datos no salen en los medios de comunicación? ¡Anda! El total de sentencias condenatorias, 44.218, 48.525. ¿Y entonces cómo los medios de comunicación dicen que el 80% de los denunciados terminan siendo condenados? Porque yo, que no se me da mal las matemáticas, cojo el número total de denuncias y le resto el número total de condenas, y si no eres condenado, ¿qué eres en este país? Inocente, ¿no? Pero son un 0,01% de las denuncias falsas. Esto es la gráfica demoledora. Esta está hecha, finalizada la semana pasada, para hacer esta ponencia y la que hice en Badajoz. El total de denuncias 2000, 2004, 2025, 2.939.940. De las condenas, el 60% son conformidades. Y el resto son personas que hemos sido detenidas, procesadas, estigmatizadas, quitadas de la vida de nuestros hijos, para luego ser declarados inocentes. Pero es que además, la página 64, que es esto, un pantallazo de la Memphis 2015, la Fiscalía General del Estado nos dice que el 33,8% de los condenados lo son por la mera declaración de la denunciante, en ausencia de pruebas, testimonios o informes médicos que corroboren la denuncia. Es decir, que una mujer dice que eres culpable y para adentro. No lo digo yo, lo dice el informe de la Fiscalía General del Estado. Vamos a darle un poco a zapatilla. A pesar del número de denuncias que van diciendo ustedes que no existen, que las denuncias falsas no existen, 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás habían interpuesto una denuncia. Lo curioso de todo esto es, esta es la imagen del Partido Popular. No me ha contestado. Todo viene de la Ley de Violencia de Género, que ustedes votaron, que privilegia un sexo sobre otro a la hora de las denuncias, a la hora de las pruebas, de la presunción de inocencia. Esa ley se carga la presunción de inocencia de los hombres, pero ahora que hay parejas del mismo sexo ya no se sabe, de cualquiera. No creo yo, puede ser que me equivoque, que esa ley sea tan perniciosa como usted señala. Yo no lo creo. Hay un hecho que es evidente, hay muchas muertes de mujeres por violencia machista y eso es un hecho objetivo. Y de hombres. Y de hombres también por violencia machista. 3 de cada 4 hombres muertos los matan hombres. También, por supuesto. Pero quiero decir que yo no tengo una percepción de que esa ley esté produciendo efectos secundarios perniciosos. En todo caso, como comprenderá, con los problemas que tenemos en este momento y las leyes que vamos a derogar o vamos a reformar, no forma parte esta de las prioridades. 43.000 suicidios, 3 millones de denuncias, gente destrozada, gente sin hijos, hijos que crecen sin padre, abuelas que mueren sin nietos. Esto es lo que se ha votado durante 20 años. Y termino. Cifras escandalosas que a nadie nos ha pasado nunca. Cuando empecé a dar charlas, alguien se acercó a mí y me dijo: Jesús, como sacan muchos datos, te invito a que hagas esto. Bueno, pues como siempre me gusta argumentar, no me gusta dar charlas ni charlas del Ministerio de Igualdad, yo quiero datos. Porque yo quiero debatir algo con alguien que le pueda cerrar la boca. Esa es mi filosofía, ¿a que sí, Iván? Según los estudios llevados a cabo en territorio estadounidense, existe la misma frecuencia de maltrato intragénero, LGTB, que el maltrato... todos estos, cada renglón que ven ustedes es un estudio diferente. Ahí hay unos cuantos que avalan que la violencia en el ámbito homosexual supera a la heterosexual en agresividad, en violencia física, psicológica y sexual. Las violencias de las mujeres lesbianas superan ya el 10% de las parejas heterosexuales. Violencias cada vez más frecuentes en el ámbito LGTB. BBC, la BBC News, incluso saca un artículo muy interesante que habla del drama del doble armario, porque son parejas mujeres víctimas de violencia invisibilizadas, y sobre todo más si son hombres. Un estudio de la Universidad de UCLA en el que hace una proyección de lo que es la violencia a nivel internacional. Según los informes, la violencia, el 46% de los participantes de mujeres manifestaron ser víctimas de violencia física, psicológica o agresiones sexuales por su pareja mujer. Así podía seguir muchos estudios.
Aquí hay otro, la encuesta nacional de violencia ejercida por la pareja íntima de violencia sexual 2010 determinó que el 44% de las mujeres lesbianas y el 61% de las bisexuales reconocían haber sido víctimas de violencia física por su pareja, física y psicológica. ¿Cómo era eso de a la mujer se la mata por ser mujer? O sea, que una mujer lesbiana mata a su mujer por ser mujer. Entonces el feminismo acaba de explotar. Datos internacionales del informe del Confidencial. En España y en Europa, que son muy similares, el 47% de las mujeres homosexuales han sido y han declarado ser física y psicológicamente maltratadas por su pareja mujer. Ahí tienen las URLs y este es el más dramático que he llamado a mi poder. El Centro de Enfermedades, el CDC estadounidense, que ha recogido datos tanto de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Brutal. El 61% de las mujeres bisexuales reconocen ser víctimas de violencia física, psicológica y agresiones sexuales por su pareja mujer. Las mujeres lesbianas son el 43%, las mujeres bisexuales el 37%, las mujeres heterosexuales, que son el 95% del planeta, el 35%. ¿Cómo es posible que una población del 2% a nivel mundial produzca el 60% de la violencia en pareja? Repito, a la mujer se la maltrata por el hecho de ser mujer. ¿Y ellas por qué se maltratan unas a otras? Y terminamos. Parejas heterosexuales, otros tantos informes, yo siempre les traigo muchos, ahí tienen todas las URLs. En Washington, el último estudio realizado, macroestudio a nivel internacional, cada año en el mundo 4,2 millones de hombres son víctimas de violencia doméstica, física, en comparación con las 3,5 millones de mujeres víctimas. Países occidentales, no hablemos de países del tercer mundo, eso es otra liga. Estudios como PAS, Dunedin, cuando le pongo eso, no es por enseñarle más información, sino para que vean que hay enlaces, que cualquiera que los quiera yo se los doy luego, Archer, Canadian Journal, Women Over, Rina Sommer, infinidad de estudios que vienen a determinar en un resumen. Este es uno de los que más me gusta, porque recoge infinidad de estudios, que es el analizado por el señor Álvarez Deca. Javier, 500 estudios, 500 razones contra un prejuicio. Y dice que se examina, por ejemplo, por la Universidad de Lancaster del Reino Unido, 32 estudios pertenecientes a 21 países, en un intento de ofrecer un panorama general de la violencia de pareja. Se dice que se limita a 13 estudios, pero su análisis es más pormenorizado. Te dice que la Universidad John Archer, el profesor John Archer de la Universidad de Reino Unido, recoge el estudio de 82 estudios donde 64.000 individuos han sido sometidos a escrupulosos estudios, ¿cómo se dice esto de...? Por pares, no me salía, estudios por pares, ¿vale? Y las mujeres son más propensas que los hombres a ejercer violencia. Cuando se miden los aspectos específicos, bueno, lo que viene a decir es, en muchos casos, es que la violencia es ejercida proporcionalmente y unilateralmente por mujeres. Aquí tenemos muchísimos más, y ya voy terminando. Iniciación de las agresiones en violencia defensiva. El informe de Whitaker, la perpetración no recíproca, es decir, inicio la agresión, pero no la recibo, el 70% las inician mujeres y los hombres el 23%. Por ejemplo, el Kessler, que está, si no me equivoco ahí, tanto hombres como mujeres, 64.000 individuos, que se dice pronto, que yo creo que eso no lo ha hecho el Ministerio de Igualdad en la vida de existencia. Kessler, tanto hombres como mujeres encuestados coinciden en atribuir mayores niveles de violencia unilateral a las mujeres. O sea, las propias mujeres reconocen que son mucho más violentas. En España, el 85% de los hombres asesinados en su domicilio con armas blancas son por sus parejas, pero eso no lo verán en datos. No le voy a aburrir mucho más, simplemente quiero que atiborrarles a datos, simplemente que vean que no me invento nada, que todo el mundo que lo quiera leer lo tiene a su alcance, y ya termino con esto, simplemente para que la gente se defienda. Hombres, mujeres, niños, ancianos, parejas homosexuales, ¿se puede defender uno? En un país donde no existe el patriarcado sino el matriarcado hay cosas muy sencillas. Yo les puedo enseñar lo que tengo aquí. Esto va pegado al móvil, vale para Android o para iPhone, y esto graba audio y graba las llamadas telefónicas, que hoy en día es bastante complicado. Hay una aplicación que luego el que quiera se la puede instalar al que tenga Android, no se ve, pero es una bicicleta roja, la pulsas, apagas el teléfono y grabas audio y vídeo con la pantalla apagada. Hay infinidad, no le voy a traer de tiendas porque son carísimos, pero tienen al alcance de AliExpress o páginas de estas chinas, cantidad de grabadoras, colgantes. Esa cámara que están viendo ustedes ahí, solamente se ve lo que es el tamaño de un botón. Si un hombre me está pegando porque soy mujer, tengo el derecho, la obligación de 20 años de libre violencia de género a ejercer el derecho a prueba.
Me extraña a mí que una mujer, que no quiero quitarle hierro, pero una mujer víctima de violencia de género lo tiene tan fácil como poner un dispositivo. Las grabaciones son legales siempre y cuando seas interlocutor, sea íntegra y no esté manipulada informáticamente la grabación. Este es la réplica china. Ese es el de Amazon. Este vale 170 € y ese vale 45. Ya va en gustos. Bueno, simplemente sistemas de grabación de audio y vídeo para que puedan ejercer su libertad. Esa es la aplicación que yo, si quieren, luego algunos se la instalo y es sumamente fácil. ¿Soluciones políticamente incorrectas? Sí, nos han abierto una puerta a los hombres. Si ese es el DNI de un amigo que le he pixelado todos los datos, donde ha previsto que su mujer le va a denunciar por violencia de género porque ha pedido la custodia compartida, que ya la tiene, y antes de meterse en un calabozo ha decidido hacerse mujer. ¿Es un escándalo? Sí, pero miren ustedes. Si vivimos en un patriarcado, ¿por qué el 95% de las personas que cambian de sexo se cambian a mujer? Yo les dejo ahí la pregunta, cada uno que reflexione. Simplemente, cantidad de literatura de alienación parental, sustracción de menores, denuncias falsas, para hombres, para mujeres, y que sepan realmente que el feminismo que nos han contado los últimos 20 años es todo una lacra y una mentira. El 22 están todos invitados a que nos acompañen a decirle al Ministerio de Igualdad que basta de enriquecerse a costa de las víctimas asesinadas a las que no protegen. Y simplemente, mil gracias, eso es una pequeña ayuda al que quiera que pueda donar, no es obligatorio, pero el desplazamiento, hacer viajes, exponer, todo esto conlleva mucho y lo pagamos de nuestro bolsillo. Y ahí tienen ustedes las QRs, no llevan ningún tipo de virus, enfocan ahí con la cámara y se descargan todos los informes, 18 folios de informes con las URLs, y aquí tienen todos los datos de la ponencia con informes en PDF. Mil gracias. Vamos para allá. Sí. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Teo Zarca, en fin, también llevo como Jesús y como tantos amigos muchos años, ya no solamente divorciados, sino también en la lucha con el tema de custodias compartidas, el tema contra toda la industria de género. Y bueno, pues decía hace poco nuestro compañero de partido, Samuel Vázquez, que todos los negocios, cuando se inauguran sobre todo para ser ampliados. Nadie va a abrir un negocio a pérdidas. Y entonces, bueno, pues les voy a explicar un poquito cómo va a ir la ampliación del negocio de género, de la industria de género. En este caso, me van a permitir que vaya un poco del futuro hasta el pasado. En este caso va a parecer un poco en tono irónico al principio, pero les aseguro que el asunto es mucho más serio de lo que parece. Bueno, pues en este caso vamos a empezar. Les presento a Charo. Charo puede parecer una iguana, pero no es una iguana. Lo mismo que hay perrijos y hay gatijos y hay periquitijos, Charo es una iguanija. No se rían, el día de mañana puede ser su nieta. Con el sistema de ingeniería social que tenemos ahora mismo, la siguiente generación ya la hemos perdido. La siguiente puede ser Charo. O sea, será posiblemente su nieta. He hecho un pequeño cuadro de lo que puede pasar en el caso de que Charo, que es un ser sintiente, al albur de las nuevas leyes, sobre todo de protección animal, etcétera, etcétera, pues Charo tiene dos papás, o dos mamás, que, bueno, pues en un momento dado tienen diferencias sobre la alimentación de Charo y entonces deciden separarse y, bueno, pues Charo, como es un ser sintiente, tiene casi el 50% más de probabilidades de tener la custodia compartida en esa pareja que se separa que nuestros propios hijos. Entonces, bueno, pues en este caso, Charo, nuestra iguana, pues va a tener el problema de, una vez dirimido el tema de divorcio, separación de la pareja de hecho, etcétera, etcétera, pues sus progenitores de dos patas, pues resulta que no se ponen de acuerdo en la custodia de Charo. Y para eso deciden introducirse en todo el sistema de género, en toda la industria de género. Estamos hablando de un caso que puede ser un futurible, pero no a mucho plazo, no a largo plazo. Y entonces los papás de Charo deciden coger un punto de encuentro para animales. Obviamente es un punto de encuentro para iguanas, para que así puedan entregar en las visitas a Charo, al diferente progenitor, cada vez que le toquen las visitas, los cambios de custodia, temporal, etc. Y entonces eso lleva una serie de negocio alrededor,
que va a ser la funcionaria que lleva el sistema del punto de encuentro familiar para iguanas. Vamos a tener el psiquiatra veterinario para iguanas, porque claro, tiene que mirar a ver si el animal ha sido maltratado, porque dentro de 4 días va a ser violencia vicaria. Va a ser un maltrato al animal si se deprime, si no come lo suficiente. Va a ser un maltrato al animal que se puede utilizar luego para retirar la custodia a la otra persona que, bueno, en un momento dado se ponga a denuncia. Estamos hablando de no solamente el punto de encuentro familiar con todos los especialistas, sino también la seguridad del punto de encuentro familiar. Estamos hablando también de pues la limpiadora, etcétera, etcétera. Todo eso genera una serie de... Hace poco Jesús me pasaba un cuadro, solo en Castilla-La Mancha, 10 millones de euros, me parece, por los centros de la mujer. Los puntos de encuentro familiar en Castilla-La Mancha, concretamente, se otorgan a una entidad privada que recibe, no sé, son 4,2 millones de euros por gestionar esos puntos de encuentro. Solamente funcionan si lo solicita uno de los progenitores, concretamente, pues, prácticamente en la totalidad, si lo solicita la mujer de la pareja que se separa. Entonces, bueno, resulta curioso cuando vas a un punto de encuentro familiar, no quieres problemas con tu expareja y te dice, no, para usted no hay servicio porque usted es hombre, lo tiene que pedir la madre. Esto suele pasar, o solía pasar hasta hace poco. Bueno, esto se entrega a una asociación, en algunos casos Mujeres Juristas TEMIS han llevado los PEF, en otros casos otras asociaciones, entidades privadas, que muchas de las veces también gestionan todo el tema de charlas de violencia de género en los institutos, casi siempre a espaldas de los padres, casi siempre impartido por un personal que no queda suficientemente acreditado y que además, bueno, pues resulta que si se puede evitar que los padres se enteren un poco o que no sepan nada de todo lo que es el contenido de esa charla, mejor. Pero todo eso es un chorro de dinero que se pone alrededor, un chorro de dinero que parte del Ministerio de Igualdad y que al final lo que hace es generar también el negocio de las campañas de concienciación, de las charlas en los colegios, de todos esos teléfonos, incluso en los coches de policía, etcétera, etcétera, de tal manera que si alguien considera que Charo no está lo suficientemente alegre, esto ya lo tenemos en algunas de las legislaciones, la ley trans concretamente, las guías del Ministerio, pues lo permiten. Si Charo no está lo suficientemente alegre, es un maltrato y ya se pueden iniciar diligencias contra el progenitor o el padre de Charo. Esto es como estaba, va a funcionar dentro de poco. Yo hago un poco de futuribles, pero es así. ¿Y quién lo va a pagar todo esto? Pues usted, pringao, el contribuyente con el dinero de sus impuestos. Puede parecer una chorrada de cara al futuro, pero ya está pasando con perros, está pasando con gatos, y de aquí a 4 días Charo va a ser el origen de todo esto. ¿Me lo pasa, por favor? Todo ello basado en algo que ya desde el año 2004, tanto Jesús como yo, como muchos nos dimos cuenta de que se basaba en unas premisas que no eran ciertas, que son indemostrables. En derecho hay una cosa que se llama prueba diabólica. Es decir, yo argumento o aporto como prueba algo que no puedo demostrar, pero usted tampoco puede desmentir. Con lo cual, en este caso, pues tenemos el tema de ¿por qué se produce la violencia? Por ser mujer. ¿Cómo se demuestra? No hay manera de demostrarlo. Usted me debe 20.000 euros, pero resulta que si hay cualquier violencia verbal, yo llego y pego una voz y digo, oiga, devuélvame la pasta, resulta que se ha producido por ser mujer, no por deberme 20.000 euros. Bueno, pues estas cosas pasan. Premisas no demostrables, la famosa brecha salarial, hablábamos antes del techo de cristal, el diccionario lo han ampliado tanto que ahora está el suelo de cristal, las paredes de cristal. Sí, sobre todo, estoy viendo estos días los temarios para sacarse el título de agente de igualdad. Bueno, incluyen hasta posturas sexuales. En la empresa. Algo que a mí no me cuadra nada, pero sí, hay una universidad que está introduciendo en sus temarios un capítulo completo de los 4 que hay, que tampoco es un temario súper extenso, un capítulo de los 4 sobre posturas que empoderen y posturas que sean humillantes o que parezcan sumisiones. Bueno, pues eso es para la empresa, es de cara a los consejos de igualdad, a las mesas de igualdad de los ayuntamientos, de cara a, en fin, todo el negocio que tienen montado, toda la panoplia completa que tienen montada hoy en día esta industria de género, ¿no? Pero vamos a lo más importante.
Vamos a pasar. ¿Vale? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta industria? Pues lo principal, lo que se consiguió fue la relación con el Código Civil. El 97, o sea, el 92.7 es el que impide a que cualquier denunciado, no condenado, sino denunciado, a veces hasta ni siquiera denunciado, sino que simplemente cualquier juzgado de violencia sobre la mujer, hay casi 600, abra diligencias sobre un hombre, ya impide que esa persona pueda optar a la custodia compartida de sus hijos, y no solamente eso, sino que en algunos casos se le restringen hasta las visitas, ¿vale? Y eso, bueno, pues lleva una serie de, luego de costes, sobre todo para la persona, a la hora de tener que demostrar no solo su inocencia, sino tratar de pelear por lo menos las visitas de sus hijos, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se le impide sistemáticamente y sobre todo institucionalmente, ¿vale? Entonces, el 92 es la piedra fundamental. Ojo, esto en Italia cambió. En Italia se desligó el Código Civil del Código Penal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Me parece que bajaron un 90% los divorcios y un 85% las denuncias por violencia de género. ¿Qué pasa? Que ya la violencia cambió. De pronto se dedujo que, bueno, que ya no era importante denunciar. O es que la herramienta, la palanca era esa, el Código Civil. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Vale? La primera parte que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué se producen tantas denuncias en España? Porque son gratis. El artículo 20 de la asistencia jurídica dice que cualquier mujer que se acerque a un centro de la mujer, de los ayuntamientos, en fin, a cualquier parte de esas instituciones, le ponen la mano en el hombro y le dicen, tú no lo sabes, pero eres maltratada. Y como eres maltratada, resulta que vamos a poner denuncias. Son gratis. El hombre que se va a defender de eso se va a gastar la vida, si es que le dejan algo después del divorcio, se va a gastar la fortuna suya y la de la familia en tratar de defender su inocencia. Porque aquí partimos de la presunción de culpabilidad de cualquier hombre en un proceso de divorcio o en un proceso de custodia, sobre todo. También vamos a tener la cuestión laboral, ¿vale? Y de seguridad social. Y es que en este caso, muchas de las empresas hoy en día están contratando solo mujeres de más de 54 años, que además, bueno, pues tengan una discapacidad, porque hay una serie de exenciones en la seguridad social, y sobre todo, si han presentado denuncia por violencia de género, solo presentar denuncias sin condena, resulta que, qué casualidad, tienen mayor facilidad de acceso al puesto de trabajo, a movilizarse dentro de la empresa, y además tienen la adaptación geográfica, etcétera, etcétera. Con lo cual, si a una señora que se acaba de divorciar le conviene, porque necesita cambiar de ciudad y además le viene bien el irse más cerca de sus padres, como no consigue ese puesto de trabajo de otras formas, mediante correo, o sea, mediante promoción interna y tal, se agarra a esto. Y dice, no, yo, violencia de género. Yo soy víctima y entonces ahora me tienen que dar el puesto que yo quiero. Y funciona. Y lleva funcionando muchos años esto. Pásame, por favor. ¿Vale? Hasta el punto, de lo que estábamos hablando antes, de que la casa de acogida que vamos a montar para nuestra amiga Charo, nuestra iguanija, resulta que en el caso de las mujeres, en el caso del sistema actual, estamos ya en el presente, pues tenemos, yo he sacado esos dos artículos, porque si ustedes tienen una parcela y se van a hacer una casa, igual que la casa de Charo, resulta que tienen que hacer un informe de impacto de género en la nueva casa que se van a hacer. Y tienen que contratar una serie de técnicos. No sé exactamente qué es lo que van a reflejar en todo eso, pero es obligatorio, es preceptivo. Lo mismo que hacen un informe de medio ambiente, tienen que hacer un informe de impacto de género para la casa que ustedes se van a hacer. A ver si es que la cocina, el agua va a girar en dirección contraria, o alguna cosa, pero están obligados a gastarse la pasta en el negocio de género, con la elaboración de ese informe, que será a través de filiales de la industria de género. Pásame. Hasta el punto de que, bueno, pues he puesto la portada de uno de los muchos estudios que hay, en este caso de la Universidad de Comillas, en el que, por favor, pásame, bueno, pues se habla de, es como muchos de los estudios en España, que tratan de establecer si hay peor o mejor salud en los hijos de padres divorciados con respecto de padres no divorciados o convivientes. Y entonces, bueno, pues sale una serie de cuadros, he puesto este del que voy a hablar,
Pero lo que más me hace gracia de ese estudio es que sopla y sorbe al mismo tiempo. Es decir, no de los resultados estadísticos dicen que no hay relación, no hay una cierta correlación entre padres divorciados y salud mental, pero sí que es cierto que los hijos de padres divorciados acuden mucho más a los psiquiatras y a los psicólogos. Pero no hay relación. Entonces, bueno, ¿a qué van? ¿Por qué se produce una mayor asistencia de los hijos de padres divorciados? Más tendencia a la depresión, etcétera, etcétera. Y en ese tema, pues estamos viendo la evolución de la custodia compartida en los últimos 15 años en España, o los últimos 10 años. Cuando nosotros empezamos, la custodia compartida no es que fuera minoritaria, es que era un crimen. No solo solicitarla, sino tenerla. Porque sí, o sea, usted se lleva a sus hijos 15 días a casa, pero usted paga el castillo completo. El castillo que deja detrás, usted se va a vivir a la calle, debajo de un puente, pero sigue pagando la casa, el 50% de la hipoteca. Más luego un porcentaje, había un baremo de pensión. Más luego todos los gastos comunes del matrimonio en la sociedad de bienes gananciales. Con lo cual, muchos nos quedamos con menos 150 euros o cosas así. Pero bueno, lo importante es que ha habido una evolución, ha habido una presión social. Y afortunadamente ahora solo la mitad de los niños, tienen la oportunidad de no extirparse el 50% de su familia en un divorcio. Es decir, hay otro 50% de niños a los que todavía se les extirpa al padre, en este caso la línea ocre es la de custodias a la madre en exclusiva, la línea de abajo son las custodias al padre en exclusiva y la línea azul son las custodias compartidas que se vienen dando. Hemos llegado a un punto medio, es decir, ya se han encontrado las dos líneas. Lo ideal, el derecho, lo dice la Carta Internacional de los Derechos del Niño, que fuera el 100%. Que el 100%, salvo que corra peligro el niño, que el 100% de las custodias fueran compartidas. Sin embargo, después de toda la presión y de todo esto, ha habido una tendencia al 50 y 50. ¿Por qué? Porque había una trampa gorda. Hace 15 años se divorciaban, cualquier mujer iba a unos servicios sociales o un centro de la mujer y decía, no, le vamos a sacar hasta el tuétano a este tío. Ponemos una denuncia por violencia de género o buscamos la manera, pero realmente muchas veces no hacía falta. Directamente el juez o la jueza, 3 de cada 4 jueces son juezas, la jueza llegaba y decía, no, le sacamos hasta el tuétano al tío. O sea, y si no tiene dinero para pagar, pues mejor, que se vaya a prisión. No pasa nada. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando conquistas el castillo y te quedas con todos los habitantes dentro, te conviertes en presa del castillo. Y entonces, de pronto, resulta que ya no hay abuelos cerca, porque ya no hay abuelos cerca. Y entonces tenían el problema de que, ¿y ahora qué hago con los niños? Porque yo soy una mujer joven y tengo que salir a la calle, a vivir. Y entonces se convirtieron en Rapunzel. Todas en la torre, mirando por Badoo, etcétera, etcétera, diciendo, a ver si consigo otra pareja, pero no puedo moverme de casa. Eso es lo triste del asunto. Pásame, por favor. Bueno, este es un artículo largo que vi hace poco y era sobre los efectos perversos. Hace poco en el Congreso, con Jesús, en el Congreso de los Diputados, una de las últimas ponencias que se hizo fue de una psicóloga o psiquiatra, Tania Evans. Bien, pues me llamó mucho la atención de lo que dijo, ¿no? Estaba hablando de su consulta. Y decía, no. O sea, por mucho que quieran negar la realidad, los hijos de padres divorciados en una situación de desequilibrio después del divorcio tienen una tendencia a la depresión, a los trastornos alimentarios, etcétera, 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 mucho mayor que en el caso de padres no divorciados. No es una cuestión de negar o no la posibilidad del divorcio a los padres. Es una cuestión de que los padres o las madres no se divorcian de sus hijos. Eso de que en el momento en el que yo ya no te quiero, pero te vas tú, también incluye a los hijos, es decir, te voy a hacer una cosa que nosotros llevamos muchos años diciendo que es la padrectomía. Pásamelo, por favor. La padrectomía consiste en esto. Una vez que estás fuera de tu casa, ahí tienen ustedes a un pringadillo como yo, pues ese pringadillo hace 15 años se quedó en el campo viviendo, sin luz y sin agua, ¿vale? Y ese pringadillo, bueno, pues trata de moverse un poco en cuanto a seguir presente en la vida de sus hijos, ¿vale? En ese caso, resulta que, bueno,
pues tienes cualquier problema. Los niños van creciendo en unas direcciones determinadas, hay cualquier problema con la policía, han cogido la bicicleta que no deben, etcétera, etcétera. No le llaman. No existe. El padre no existe. Le han padrestomizado al niño. Los puntos de encuentro familiar te deniegan los servicios. Igual pasa con los ayuntamientos en el tema de la abogada del ayuntamiento, los servicios sociales, centros de la mujer, Ministerio de Igualdad. La comunidad educativa no existe. En el momento en el que el niño tiene un problema en el instituto, llaman, pero solamente llaman a la madre, a la conviviente. Si por algún casual echan mano a la ficha y ven que hay dos progenitores, llaman al otro. A mí me ha pasado durante 10 años. Me llamaban por teléfono del instituto de mis hijos y cuando veían que era una voz masculina la que cogía el teléfono decían, uy, perdón, me he equivocado. Eso era habitual. ¿Por qué? Pues porque, bueno, he tenido suerte. 1/3 de mis hijos salió macarrón. Macarrón hasta el punto de, pues, presencia policial, hasta el punto de problemas con el instituto, absentismo, y lleva sin escolarizar desde los 12 años y tiene 19. Bueno, pues en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a llevarlo al psicólogo. Claro, obviamente, en vez de ejercer de madre, vamos a llevarlo al psicólogo, porque claro, mucho más progre el tema de llevarlo a que le atiendan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que le atiendan y necesita la firma de los dos progenitores. Conclusión, no tiene asistencia psicológica el niño. Porque si no puedes venir a Madrid, aunque sea a firmar o por correo electrónico y tal, resulta que no tiene asistencia. Y en el caso de que lo tenga, va a ser a escondidas. Va a ser con la firma falsificada o va a ser buscando el cambio de seguro. No se le avisa al otro progenitor, al no conviviente, el cambio de la seguridad social, al seguro privado, luego a la mutua, luego a no sé qué. Todo eso jamás. Y si ya es en tratamientos tipo psicológico, en tratamientos médicos, olvídenle. O sea, al niño se lo operan, se lo cambian de sexo y le cambian las narices de sitio y el progenitor no conviviente ni se entera. Ni siquiera le llega un solo documento, cosa que la comunidad educativa hace lo mismo. Tienen obligación, teníamos por ahí una solicitud de 20 y tantos ítems para que se nos contestase y resulta que todo eso no es que te lo denieguen. Te diriges a los puntos de encuentro familiar, te diriges a Hacienda incluso, porque resulta que ya no puedes deducirte los pagos de determinadas cosas. No te contestan. No es que te denieguen las cosas, no te contestan. Directamente el instituto va a tratar de evitar en la medida de lo posible que tengas conocimiento de nada. El tema del médico, lo mismo. Pásame, por favor. Entonces, lo que decíamos, el niño se queda huérfano de padre vivo. En España hay casi ya 4 millones, me parece, 3 millones y pico, de niños huérfanos de padre vivo. Y de hombres, casi 2 millones que han pasado por el calabozo sin pruebas y en algunos casos hasta sin denuncia. Porque los juzgados de violencia sobre la mujer instruyen diligencias por un simple acta, un simple parte de trabajo de unos policías que han estado en una discusión familiar. Eso les hablo de un caso personal. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el huérfano de padre vivo, teníamos por ahí un cuadro, no lo he querido traer por una cuestión muy sencilla, es un cuadro ya un poco antiguo. Aquello de que había, y además cuesta difícil, o sea, está difícil encontrarlo en internet, aquello de la propensión a delitos, propensión a drogas, propensión a tal, un cuadro que teníamos antiguamente, lo hemos usado durante años, pero lo cierto y verdad es que me gustaría tener datos más actuales, cosa imposible, y más por parte de algún estamento oficial. Pero sí que es cierto que todo esto está comprobado. Son más propensos a la violencia, ya les dije, me salió un hijo macarrón por eso. Porque en un momento dado, esa ausencia del padre, esa padrestomía, hace que muchas de las veces no tengan referente, no tengan líder, no tengan guía. No hay manera. El liderazgo en las casas termina siendo esa idea que hemos oído muchas veces de soy padre y madre a la vez. Eso es la gran mentira, la gran falacia. No se puede ser permisivo y autoritario al mismo tiempo. No se puede ser anárquico y ordenado al mismo tiempo. Y lo mismo pasa con lo de ser padre y madre al mismo tiempo. Es imposible, psicológicamente, desde el punto de vista de la psicología. Pero bueno, sí hay más propensión a la violencia, sí hay, me parece, un 35% más de posibilidades de drogas, la autoestima cae por los suelos, en casi todos los casos, el autocontrol se pierde, la pérdida del control de los impulsos en muchos de ellos se ha perdido, y son mucho más tendentes a la depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Pásame. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y un placer tenerles aquí y hasta la próxima. Ya les invitaremos a otros eventos como este. Gracias.